Hola, bienvenido al Economista Camuflado. En este vídeo vamos a empezar una serie que llevaba bastante tiempo queriendo traer al canal, en la que vamos a tratar temas de microeconomía. Si estás familiarizado con el Economista Camuflado porque hayas seguido otras series como Matemáticas para Economía o Aprendiendo Stata, sabrás cuál es la dinámica que seguimos en estas series. Si no, si es tu primera vez por aquí, bienvenido. Espero que te quedes. Y lo que vamos a hacer en esta serie es tratar conceptos relacionados con la microeconomía. Conceptos que es posible que estés estudiando en titulaciones como grados en economía, grados en administración de empresas y otras titulaciones similares. Mi intención con esta serie es repasar los conceptos que estés estudiando en estas asignaturas y también proporcionar ejemplos o aplicaciones que te resulten útiles para estudiar estas asignaturas y para entender todos estos conceptos. Y sin más, vamos a comenzar. Bien, lo que quería tratar en este primer capítulo es un concepto muy importante no solamente para la microeconomía, porque al final todo lo que vamos a construir va a depender de este concepto, sino que también se trata de una herramienta muy importante, quizás la herramienta más importante que usamos los economistas. Y esta herramienta es la herramienta del modelo económico. ¿Qué es un modelo económico? Te estarás preguntando si no conoces este concepto, si estás empezando a aprender economía, a interesarte por ella. Bien, un modelo económico no es más que, bueno, como digo, es la herramienta que utilizamos los economistas para estudiar los fenómenos sociales en los que estamos interesados. Y un modelo no es ni más ni menos que una representación simplificada de la realidad. Aquí, simple es la palabra clave. Un modelo es una representación simplificada de la realidad. ¿Y por qué pongo el énfasis en la palabra simple? Bueno, pues porque al final, para que un modelo resulta útil, tiene que ser simple. Si un modelo representase todos y cada uno de los detalles de la realidad, entonces sería seguramente completamente inútil. Puede haber modelos más o menos realistas, dependiendo del nivel de detalle con el que cuenten, pero en un modelo no podemos tener todos y cada uno de los detalles de la realidad, porque entonces no seríamos capaces de sacar ninguna conclusión de ellos. Piensa que al final un modelo económico es como un mapa. Un mapa también es una representación simplificada de la realidad. Es una representación de un lugar donde se hacen una serie de simplificaciones, se escoge una escala, por ejemplo, o se simplifican la situación o la distribución de ciertos puntos con el objetivo de que al lector de ese mapa, al usuario, pues el mapa le resulte útil y el usuario pueda encontrar el punto en el que esté interesado fácilmente o pueda hacerse una idea de, bueno, que le permita orientarse. Pero al final es una representación simplificada de la realidad y un modelo económico al final cumple la misma función. Con los modelos económicos lo que queremos es entender un fenómeno concreto. Y ahora vamos a poner un ejemplo, pero al final eso es lo que hacemos los economistas. Estudiamos fenómenos sociales y para estudiar esos fenómenos recurrimos a estas representaciones simplificadas de la realidad que nos permitan entender ese fenómeno concreto en el que estemos interesados. Entonces pensemos, por ejemplo, en que como economistas estamos interesados en entender el precio de la vivienda en una ciudad. ¿Qué podemos hacer para entender este fenómeno, para entender el precio de la vivienda? Bueno, pues tenemos que construir o podemos construir un modelo económico. Y para construir nuestro modelo necesitamos escoger, qué detalles de la realidad dejamos dentro del modelo, porque son esenciales para entender el fenómeno del precio de la vivienda, y también tenemos que decidir qué detalles dejamos fuera, porque sean irrelevantes.
o porque no nos aporten realmente mucho a lo que queremos entender, ¿no? En este caso, el precio de la vivienda. Entonces, lo dicho, imagina que queremos entender cómo funciona el precio de la vivienda en una ciudad. Bien, ¿qué podemos hacer para construir nuestro modelo? Bueno, pues para construir nuestro modelo, una simplificación que podemos hacer puede ser la siguiente. Podemos imaginar que en una ciudad hay dos tipos de vivienda, ¿vale? Podemos suponer que hay viviendas que se encuentran situadas en el centro de la ciudad y viviendas que se encuentran situadas en la periferia. Podemos pensar que las viviendas que se encuentran en el centro de la ciudad son más deseables porque quizás sea más fácil llegar al trabajo o porque, bueno, haya una serie de servicios que hacen que estas viviendas sean atractivas, por lo que podemos pensar que estas viviendas serán más caras, mientras que las viviendas en la periferia serán más accesibles seguramente. Entonces podemos empezar asumiendo que existen estos dos tipos de vivienda. Bien, pero queremos entender el precio de la vivienda. Y para entender el precio de la vivienda, quizás lo que podemos hacer aquí es una simplificación que va un poco más allá, que es la de decidir que vamos a centrarnos en estudiar el precio de las viviendas en el centro de la ciudad, ¿vale? Podemos suponer que el precio de las viviendas en la periferia está fijo de alguna manera y así vamos a centrarnos en estudiar el precio de las viviendas en el centro de la ciudad. Y aquí es muy importante un concepto para construir nuestros modelos, que es la diferencia entre una variable endógena y una variable exógena. Un economista describiría la distinción entre los precios de estos dos tipos de vivienda en el centro y en la periferia diciendo que el precio de la vivienda en la periferia es una variable exógena para nosotros en este modelo que estamos construyendo. Una variable exógena. Mientras que el precio de la vivienda en el centro de la ciudad es nuestra variable endógena. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que nosotros vamos a suponer que el precio de la vivienda en la periferia de la ciudad estará determinado por factores que nosotros no vamos a incluir en nuestro modelo en particular. Lo vamos a tomar como dado. Hemos dicho que podemos asumir que es un precio que está fijo, va a venir como dado y por lo tanto ahí se va a terminar el estudio del precio de la vivienda en la periferia. Tomamos el precio como dado y ya está, no vamos a incluir más detalles sobre él en el modelo. Mientras que el precio de la vivienda en el centro de la ciudad estará determinado por fuerzas, por factores que sí que van a estar descritos por nuestro modelo. Entonces, nuestro modelo se va a centrar en el precio de la vivienda en el centro de la ciudad. ¿Qué más simplificaciones podemos hacer? Bueno, pues una vez que hemos decidido que vamos a centrarnos en estudiar el precio de la vivienda en el centro de la ciudad, también podemos suponer que todos los pisos, todas las viviendas en el centro de la ciudad son idénticas en todos los aspectos, excepto en la ubicación. Y así pues podemos hablar del precio de la vivienda en el centro de la ciudad sin preocuparnos de si hay pisos con una habitación, dos habitaciones, el estado en el que se encuentren, que sean más viejos, más nuevos. Sí, es verdad que digamos en la realidad todos estos factores pues es verdad que terminan influyendo en el precio de la vivienda, pero como digo, pensando en el modelo más simple posible que podamos imaginarnos, podemos asumir que todas las viviendas en el centro de la ciudad comparten las mismas características, son
iguales, excepto por la ubicación. ¿De acuerdo? Entonces podemos determinar o podemos asumir que el único factor relevante para diferenciar entre diferentes viviendas es la ubicación. Y ahora a partir de aquí, una vez que tenemos estos detalles, estas bases en nuestro modelo, pues podemos empezar a añadir más capas para responder a preguntas como, por ejemplo, ¿qué determina ese precio? Que es al final lo que queremos entender con nuestro modelo. ¿Qué determina quién elegirá pues las viviendas en el centro de la ciudad y las viviendas en la periferia? También a partir de modelos como este, pues es posible que podamos responder a preguntas sobre distintos mecanismos que sean útiles para asignar viviendas, en el caso de que estemos interesados en diseñar políticas de vivienda. Y en definitiva, a partir de modelos como este, pues podemos empezar a construir esa herramienta que como economistas nos va a ser útil para responder a preguntas como estas. Esto es solamente un ejemplo muy sencillo, pero que creo que puede ser útil para entender esta idea de que un modelo económico es una representación simplificada de la realidad. Una representación en la que tenemos que elegir aquellos elementos de la realidad con los que nos quedamos porque sean esenciales para entender el fenómeno en el que estamos interesados. Todos aquellos detalles que sean irrelevantes los tenemos que dejar fuera. Y con esto vamos a terminar el capítulo de hoy. Espero que os haya resultado útil. Como siempre, sabéis que podéis dejarme cualquier pregunta, cualquier cosa que queráis compartir o cualquier duda aquí debajo en el bloque de comentarios, o también podéis contactar conmigo a través de los canales habituales en redes sociales. ¡Saludos!